Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy les presento un nuevo tema conocido como la Primera Guerra Mundial, que va a ocurrir entre 1914 y 1918. Haciendo un breve repaso, en la última clase nosotros habíamos visto a grandes rasgos que el siglo XX se presentaría bajo guerras, revoluciones y gobiernos totalitarios o autoritarios. Entonces, esta es el primer acercamiento a este siglo, que en un primer momento se presentaba muy diferente porque en los primeros años del siglo XX parecía ser que iban a ser de paz, de progreso, de prosperidad. Sin embargo, esto fue como un espejismo, algo irreal porque iban a ocurrir hechos muy desafortunados. Em, Vamos a iniciar. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Fue un conflicto bélico, un conflicto armado que afectó a todas las grandes potencias políticas y militares de la época. Comenzó en julio de 1914 y terminó en noviembre de 1918. También se la conoce como la Gran Guerra, que se le dio en la época se le dio ese nombre y obviamente adquiría características muy particulares por la cantidad de países que iban a intervenir. Nunca antes habían existido habían participado tantos países en una misma guerra. ¿Quiénes se enfrentaron? Ustedes van a poder observar ahí que hay dos tipos de alianzas. La primera de ellas era la Triple Entente o los aliados, conformada por Francia, Inglaterra, Rusia. Luego se va a incorporar Italia, que estaba del bando enemigo, por así decirlo, y también Japón y los Estados Unidos. Por el otro lado estaba la Triple Alianza, conformada por los imperios centrales, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, bueno, que va a pasar del otro lado. También se van a incorporar el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. A cada una de las alianzas yo no pongo todos los países, pero se van a ir anexando otros países quizás de menor poder, pero que apoyaban a una alianza o a la otra. Acá ustedes pueden entender un poquito mejor el sistema de alianzas. De rojo están ahí la triple intente o los aliados. Y de naranja están los imperios centrales. También pueden observar en el mapa, en la zona de los Balcanes, donde dice Serbia, debajo van a encontrar ustedes que es la zona más conflictiva, es decir, que ahí como en esas regiones como que estalla este conflicto y van a entrar en juego las alianzas. Vamos a distinguir en esta oportunidad cuáles son las causas. Vamos a encontrar tres causas principales, tres causas generales. La primera de ellas es el imperialismo. El imperialismo nosotros ya lo vimos en el primer trimestre y tiene que ver con esta conquista y dominación que tenían estos países fuertes sobre otros territorios. Querían dominarlo política, militarmente y económicamente. Entonces, esa ambición de los países también hace que los intereses choquen unos con otros. Entonces, el imperialismo fue quizás una de las principales causas. La otra causa fue la carrera armamentista, es decir, ese afán de los países de gastar cada vez más presupuesto para construir armas cada vez más letales, sofisticadas y también de destrucción masiva. Entonces los países es como que competían quienes tenían más y mejor armamento. Y por último, yo detallo los sentimientos nacionalistas, este sentimiento de exacerbado, el nacionalismo en donde un país se creía que era superior al otro. Acá presentando estas causas, por el otro lado hay un detonante principal, es decir, como una gota que rebalsó el vaso. Esa gota que rebalsa el vaso fue el asesinato del heredero del trono austrohúngaro Francisco Fernando a manos de un nacionalista serbio. Este asesinato se produjo en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, una región que pertenecía a Austria-Hungría, pero que
Serbia reclamaba como propia. Entonces, ustedes pueden analizar ahí que a partir de este conflicto comienzan a tejerse las alianzas porque el Imperio Austrohúngaro le exige a Serbia que resuelva el crimen. Serbia no lo hace, entonces Serbia es atacada y Serbia estaba precisamente amparada por los aliados. Entonces, al tocarle a un país que ellos protegían, entra en juego estas alianzas y comienza la guerra y se hace con estas características planetarias, por así decirlo. El desarrollo de la guerra, bueno, al inicio hay una gran ofensiva alemana que parecía que ganaba la guerra. Entre 1915 y 1917 se produce un estancamiento, la guerra se hace demasiado larga y hay una sensación de rechazo desde los mismos soldados y de la sociedad misma hacia la guerra. Es como que ya estaban cansados. Cuando la guerra parecía inclinarse a favor de la Triple Alianza, se produce el ingreso clave de los Estados Unidos al bando de los aliados y el que aportan obviamente armas y gran cantidad de hombres. Entonces el ingreso de Estados Unidos va a ser muy determinante. A principios de 1918 los europeos ya cansados de tanta guerra y los aliados hacen una ofensiva muy importante en agosto en donde finalmente van a derrotar a la Triple Alianza y esta guerra va a llegar a su fin. Obviamente en este proceso va a haber consecuencias muy importantes y también tratados para que esto no se vuelva a ocurrir. Murieron aproximadamente 10 millones de personas y esto hay que sumarle a un doble de estas cifras si contamos los heridos y todo tipo de destrucción. Los imperios centrales, el austrohúngaro y el alemán van a ser totalmente, se van a desintegrar por completo y se firman varios tratados de paz. Entre 1919 y 1920 se van a firmar varios tratados, pero el más importante y que yo quiero que ustedes destaquen es el Tratado de Versalles, que lleva su nombre porque fue precisamente en ese palacio de Francia en donde se va a filmar y en donde quizás tiene ahí un detonante que podemos entender por qué va a haber una segunda guerra. Este tratado va a establecer que el gran culpable de la guerra fue Alemania. Alemania va a ser obligado a devolver territorios y también va a ser obligado a pagar sumas de dinero muy importantes a los otros países. Entonces, este tratado de Versalles, en vez de proteger la paz, para los alemanes va a significar una sensación de odio y de revancha, cosa que después van a buscar más adelante. En 1920 se funda un organismo que buscaba la paz, conocido como la Sociedad de las Naciones, quizás una antesala de lo que hoy conocemos como la ONU, pero bueno, va a resultar débil y por eso no progresa y además que pocos estados se van a integrar. Entonces, con esto yo les presento a un modo muy sintético y rápido la Primera Guerra Mundial, espero que la hayan entendido. Y por último les presento las actividades, van a poner el encabezado de siempre y van a transcribir estas actividades y van a tratar de responder en base a lo visto y a lo escuchado, por favor. No hace falta que vean otros materiales, sino con este video ya ustedes van a poder hacer este pequeño trabajo. Espero que lo hayan entendido y si hay dudas, por favor no duden en comunicarme y estamos en contacto en el grupo. Gracias a todos y saludos.